parte de pena la sesión de hoy, ¿no? ¿Por qué? Hombre, de alegría porque se acerca la Navidad, porque siempre cuando se acaban las cosas pues ya se queda uno más tranquilo. Y yo necesito también un poquito de calma, ¿no? Estoy un poquito cansado. Pero también de pena porque me parece que en este curso hemos tocado temas importantes. No hemos agotado todo lo que se podría decir, pero algo por lo menos yo he avanzado. Supongo que ustedes también. Por tanto, vamos a ir con el último tema del programa, que es el 9, que lleva por título la donación y la equidad intergeneracional. Me permito recordarles en primer lugar la primera charla, la primera clase, que hablamos de ser y tener. Bien, pues el tener es una cosa que afecta al ser, y lo van a ver ahora de qué forma. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Solo intrapersonalmente? No. Sino que vamos a abrir el zoom de nuestra visión y lo vamos a ver sociológicamente, con una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva social e histórica. O sea que si no se da o no se da, de eso depende la historia y la sociedad. Es lo que vamos a ver. Es decir, se trata de hablar, de dar o de recibir, de ser y de tener, entre padres e hijos, entre generaciones, y cómo todo eso se proyecta después socialmente. Para eso, lo primero que debo hacer es hablar un poco de qué es la equidad. La equidad es parte de la justicia. Es un término que tiene que ver con lo justo, lo equitativo. Lo equitativo no es lo igual, sino lo que es proporcional al ser de cada persona. Para ser justos, a cada persona hay que darle lo que se le debe. Y sin eso no hay equidad. Sin eso no es posible la justicia. Sin donación no hay justicia. Aunque la donación, como vimos el segundo día, el tercero, es un acto gratuito, no exigible. Pero si no hay donación, no hay justicia. Y si no hay justicia, hay revolución, y desorden, y caos, y sangre, y guerra. Y en el mundo en que vivimos se podrían multiplicar los ejemplos. Yo no quiero detenerme en ello, porque me considero a todos suficientemente ilustrados, inteligentes, leídos, cada día en el periódico para saber lo que pasa en este mundo. Probablemente mucho de lo fundamentalismo o actitudes fundamentalistas que hoy tienen a toda la cultura occidental, pues un poquito en angustia, es porque hay una gravísima injusticia. Las actitudes fundamentalistas no crecen cuando hay un reparto justo. Crecen en la ignorancia, crecen en el analfabetismo, crecen en la tiranía, crecen en los estados despóticos. Pero todo eso no es precisamente lo justo. Es curioso que en la guerra que se está librando estos días, si es que eso se puede llamar guerra, tan sofisticada ya. Es curioso que se bombardee y al mismo tiempo se arrojen alimento. ¿No les parece a ustedes un poco paradójico? O sea, por un lado hay que proteger a la persona y entonces hay que darle comida, alimento, medicinas. Y sin embargo, simultáneamente se aniquila gente, se destruye lo que ya se había hecho. Malo, poco, pobre o rico, bien hecho o mal hecho. Esta es la paradoja
este mundo, y eso es donación. O sea que no estoy yo tan fuera de la realidad cuando elijo este curso. Bien, pero esa equidad lleva un adjetivo: intergeneracional. Ese es el título de la tarde de hoy. Donación, la donación y la equidad intergeneracional. ¿Qué significa intergeneracional? Entre generaciones. Lo justo entre una generación y otra. ¿Y qué es una generación? Bueno, ahí los autores no se pueden dar cuenta, porque es un concepto difícil. Cuando decimos que somos de la misma generación, ¿qué queremos decir? Pues casi nada, porque no nos vamos de acuerdo. Ortega y Gasset, que se dedicó un poquito a este tema también, entiende que para él una generación, aunque yo entiendo que es un modelo revolucionista, que puede ser criticable, son las personas nacidas durante 15 años consecutivos. ¿Por qué? Porque en sus tiempos él entendía, y quizá con razón, que todas las personas nacidas en un plazo de 15 años participan de la misma cultura, las mismas modas, los mitos, los símbolos, los signos, las señales, los ideales, y por tanto hay algo común que los aglutina, y eso se llama generación. Pero fíjense que eso en nuestra actual cultura es difícil sostener. ¿Creen ustedes que es de la misma generación una persona nacida en Ucrania del año 70 que una nacida en, por ejemplo, Francia? Es igual un bostoniano nacido del año 2000 que, pues por ejemplo, un magrebí del año 2000. Son la misma generación. No. Por eso no se ponen de acuerdo. Yo tampoco me pongo de acuerdo. Pero admitamos que una generación son las personas nacidas en 15 años. Seguimos. ¿Cómo se practica la equidad intergeneracional? Yo he distinguido 6 niveles. Si conocéis 6 dimensiones. En primer lugar, la vida. Si no damos vida a otros seres, no hay correa de transmisión de una generación a otra, porque no hay siguiente generación. ¿Cómo vivir la equidad? Pues si los nacidos en España el año 70 son 200.000, lo lógico es que en el año 2001 sean por lo menos 200.000. ¿Qué ocurre si los nacidos son solo 90.000? Pues no hay equidad. No hay equidad. Y tampoco hay generación. No es lo mismo una generación de 200.000 personas que una generación de 90.000. No faltan personas. No faltan 110.000. Y si en la España de los años 70 podían vivir perfectamente 200.000 niños recién nacidos, en España del año 2000 han de tener cabida por lo menos 200.000. Y si no, toda la cultura es injusta. Fíjese que sencillo. Alguien está chupando del bote. Alguien es un parásito, o muchos alguien, o alguien. O sea, la primera equidad es con el supremo valor, que es la vida. Usted nació en el año 70, sí, y le gusta estar vivo, y comer turrón estas navidades, y tomar copas con los amigos, y oír música, y cantar villancicos, y ver belenes. Sí. Bueno, diga usted, ¿quién va a nacer de usted? O con usted se acaba la saga. Pues si se acaba la saga, no hay siguiente generación. Y si no hay otro, distinto que yo, que ocupe mi lugar en la siguiente generación, cara a la historia, cara al futuro, entonces no hay equidad. Fíjense que sencillo. La transmisión de la vida.
Ese es el primer punto. Ese, sin duda alguna, según dicen los expertos, que no yo, es el primer problema de injusticia entre generaciones. Y se podría ver incluso microscópicamente, o como yo estoy diciendo, de manera muy genérica, ¿no? Microscópicamente el análisis es más duro todavía. Y no lo puedo detener en él porque se nos va a la tarde, pero ¿ustedes creen que la socialización de un niño hijo único es igual que la socialización de un niño con 5 hermanos? ¿Qué es lo justo respecto de la socialización de un niño? ¿Qué es lo justo respecto de un chico que vive en una casa de vecinos o de un piso donde no hay ningún niño de su edad, frente a un chico de la generación del año 70, son 2 generaciones atrás, son 2 generaciones, en que entre los vecinos había una docena de chicos de su edad? ¿Qué es lo justo? Si no nos socializamos, pues somos muy vulnerables a muchas cosas. ¿Y eso de qué depende? De que demos la vida o no demos la vida. De que demos la vida a otros, ¿entiendes? O sea, que engendremos a otros. Eso es lo que... Claro, engendrar no es solamente dar vida a alguien que no la tenía. No es crear solo, sino que después de dar la vida a alguien, después hay que cuidarle. Por tanto, hay que seguir dándose a ese alguien que le hemos dado la vida. Y eso es lo que hoy echa por atrás. Es decir, sí, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero se voy a decir, me parece una barbaridad, eso tiene que pensar. Si cada mujer pudiera dar a luz un niño a los 25 años y que al día siguiente una institución los acogiera perfectamente, los instalara, los educara y ella se olvidara, a lo mejor no había tanto problema en tener hijos. Si además el parto no volviera, el embarazo no pusiera molestias, etc. No, pero es que eso es lo que es la vida, es dar, ¿no? Pues que no da. Bien, segundo punto. Hay equidad entre una generación y otra cuando a la siguiente generación, a pesar de los cambios sociales, se les da un código de conductas, un marco referencial, unas coordenadas axiológicas, un compendio de valores, como ustedes le quieran llamar, parecido al que recibió la generación anterior. Parecido. Porque si no, somos injustos. Y voy a poner un ejemplo que me parece que es muy claro y lo entenderá muy bien, y por eso ahorraré tiempo. Los valores valen y son, pero no siempre son y valen igual. Depende del cambio histórico. Ustedes pueden asegurar a alguno de los que está aquí que habría sido invulnerable y resistente, por ejemplo, al consumo de drogas si hubiera nacido el año 80. Yo creo que nadie podría decir, yo estoy seguro que cuando nacieron, a lo mejor el año 50, 40 y tantos, 60 incluso, el consumo de drogas era una cosa más que había en la sociedad. No. Entonces, nuestra generación, yo me incluyo en ella, no hemos sido justos. Porque hemos transmitido unos valores que son mucho peores que lo que a nosotros nos llegaron la generación anterior. Y eso no es justo. O sea, que usted atravesó la crisis de la adolescencia sin riesgo de porro, sin riesgo de porno, sin riesgo de alcohol, pero lo que usted transmite a los adolescentes de hoy es una cultura llena de riesgos de todo eso.
no es justo. Eso no es justo. Habrá que decir, ¿y cuál es la causa? La causa son muchas causas. ¿Cuál es la causa principal? Pues que a lo mejor usted o yo no hemos dado nuestra vida como debíamos. Hemos sido escasos en nuestra donación a los demás. Muy escasos. No hemos querido tener conflictos, no hemos guerreado, no hemos querido enfrentarnos con una ansiedad, no nos hemos estresado, no nos hemos esforzado, no hemos llamado la atención a ningún adolescente, no nos hemos enfadado con ninguna institución pública, no hemos colaborado con la justicia. Omisiones. No nos hemos dado. ¿Dónde está usted? A lo mejor en el campo de voz. Pero el hecho es que usted vino con un horizonte de valores cuando nació y era adolescente, más tarde, que nada tiene que ver con el horizonte de valores en que hoy está la sociedad. Luego pondré ejemplos económicos, que también es otra dimensión, ¿verdad? Que lo van a entender muy bien. Siempre se habla de economía, la gente entiende. Con lo cual, a veces no dan ganas de solo hablar de economía, pero ya sé que eso es un reduccionismo. ¿Significa esto que estoy partidario de que no haya cambio social? No, en absoluto. Entre otras cosas, pues sea estúpido el cambio social, queramos o no queramos, lo hay. Porque las personas, cuando se renuevan, cuando cambia una generación, y luego nos morimos y viene otra generación, etc., como somos distintos, se producen cambios sociales. Personas distintas, culturas distintas. Además, como la cultura es dinámica, gracias a Dios, y es creativa, y es emergente, siempre hay novedades, naturalmente todo eso hace cambiar. Por tanto, adoptar una actitud inmovilista, de decir, yo he recibido 100 valores, entrego a la siguiente generación 100 valores, es una utopía y es un imposible. Y esto nos lleva a un problema que formuló muy bien Parménides, que es muy denso, que es lo uno y lo múltiple, y no tiene otra vez. La cultura tiene que cambiar y cambia de hecho. Forzosamente cambia, incluso aunque nos opusiéramos todos al cambio, cambiaría. Eso quiere decir que los valores tienen que irse aminorando en su valía. Que hay una inflación axiológica progresiva, no, no es cierto. Puede haber cambios culturales y sin embargo los valores crecen. ¿Qué es lo que no ha sucedido? Ha habido cambios culturales muy profundos, muy vertiginosos, especialmente en nuestro país, pero a la vez ha supuesto una inflación tremenda, paupérrima, de los valores de la anterior generación. Y a eso somos responsables todos. ¿Cuál es la causa de la responsabilidad? Que no nos hemos dado. No lo hemos dado. ¿Usted qué? Dicen, hay crisis de valores. Bien, siguiente pregunta. ¿Usted qué ha hecho para resolver la crisis de valores? A ver, cuénteme usted personalmente qué ha hecho. Decir a las amigas, hay que ver cómo está la juventud. O incluso confirmar ese diagnóstico casi periodístico de que hay crisis de valores. ¿Y en eso ha gastado usted los 70 años de su vida? Naturalmente yo no hablaría así si estuviera con gente de 18 años. Pues también les cambiaría la tortilla, porque ellos también son responsables. Cuidado. En fin, porque somos más viejos tenemos que exigirnos más, ¿no? Esto quiere decir que aunque tiene que haber cambio social y cultural, los valores que reflotan y que se transmiten en cada etapa cultural deben ser ciertamente permanentes. No digo los mismos valores también son dinámicos, ¿no? A veces se ponen de moda unos, hoy por ejemplo la tolerancia ahora está muy de moda, la tolerancia hace 40 años en España nadie sabía ni lo que era. Pero es en ese flujo dinámico y cambiante de los valores
Hay equidad entre generaciones cuando hay una cierta invarianza en la variabilidad de los valores. ¿Cambiarán los valores? Sí, pero el monto, la cantidad de valores que se transmiten de una generación a otra es lo que no debe cambiar. A mí que me importa que en la década del año 2010 el valor que esté más en alza sea la generosidad, por ejemplo, ¿no? O la sinceridad. Y que a lo mejor la tolerancia ya esté pasada de moda, a mí eso me da igual. Probablemente no me da igual, pero quiero decir, lo admitiría con plena conciencia de que así debe ser. Si el quantum, la cantidad de valores que se transmite de una generación a otra, es idéntica. Y cuando usted nació, ¿cuál era el quantum de valores con que se encontró en este mundo? Supongamos que 1500. Los niños que nacen en el año 2001, ¿cuál es el quantum? 640. Lo mismo hemos perdido. No hemos sido justos. Porque ni hemos conservado aquellos valores, ni hemos innovado con nuestra conducta otros valores. Y al final lo que hay es un déficit de valores. Admitiendo que ninguna sociedad es idéntica a sí misma y que toda sociedad, por el hecho de serla, por su propia naturaleza, está abierta al cambio. Pero el cambio no significa siempre injusticia. Y hoy hay injusticia. Tercera dimensión en que podemos valorar la equidad entre generaciones: el clima social, el clima tecnológico y el clima cultural. También ahí tiene que haber justicia. La mayor parte de nosotros, de los que estamos aquí, cuando nacimos, no había informática. Tampoco había televisión, pero más tarde. Había radio. Y había el parte en la radio. Hoy cada persona tiene entre 1,3 o 1,7 móviles en la población entera. Fíjense la diferencia. Había un cambio tecnológico, sí. En eso hemos mejorado, probablemente sí. Probablemente en eso no hemos sido injustos con la generación siguiente. Hemos provisto de medios tecnológicos potentísimos que nosotros no tuvimos acceso. Y esa es una ganancia de una generación a otra. En eso hemos sido muy generosos. Pero, ¿y el clima social? ¿Es mejor hoy que hace 30 años? Eso cada uno tendrá que responder, ¿no? Y el clima cultural. El clima social no es el clima cultural. Son cosas distintas. En el clima social, en algunas cosas ha mejorado mucho. España es un país de lo cual no podemos sentir orgullosos. Tiene una capa social media enormemente extensa, mucho más que hace 40 años. Y eso da estabilidad. Y eso es bueno porque es acceso a los medios de producción, a la riqueza, por eso. Pero, ¿y el clima cultural? No sé si ustedes toman el metro alguna vez. Escuchen, cuando vean una persona de menos de 25 años hablando con otra, escuchen. Y cuenten cuántos tacos y cuántas palabras van hablando. Pero ustedes no cuentan eso. En eso no va la lengua castellana, ¿sabe? No en que cada 5 años se edite un diccionario nuevo con 50.000 palabras nuevas, eso está muy bien. Pero la lengua es de quien la habla, no de quien la escribe. Y quien la habla no la sabe hablar. ¿El clima cultural va para arriba o va para abajo? Si va para abajo, una generación ha sido injusta con la siguiente. Porque no ha transmitido todo el saber, sobre todo el saber vivir, el saber cultivarse a sí mismo,
que la generación anterior sí tenía. Algo hemos hecho mal. Una de las cosas que yo más agradecí cuando me cogió el 11 de septiembre en Estados Unidos es que nada más producirse aquello en menos de 24 horas. Hubo intelectuales que estaban en la televisión y que decían, no puedo decir que primero un horror, aquello, que no lo era. La pregunta que ellos se formulaban es: ¿qué hemos hecho en Estados Unidos tan mal para que nos odien tanto? Una buena pregunta. Una excelente pregunta. Esa pregunta, quizás a nivel de la equidad entre generaciones, hay que hacérsela también. ¿Qué hemos hecho mal para que el clima cultural haya bajado tanto? Algo tenemos que haber hecho mal. Y si lo hemos hecho mal, tenemos obligación de reparar y sobre todo de no repetir la historia. Y por tanto de enseñar a la siguiente generación a que no repitan nuestra mala historia. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, la globalización, de la que tanto se habla ahora, solo va a tener efectos positivos en el clima cultural? Cuando nosotros llegamos a este mundo había globalización. Lo que dejamos a la generación siguiente es la globalización. Y además, sin ningún espíritu crítico de por dónde pueden venir las cosas negativas que la globalización tiene. Que hacen con altavoces, repetimos globalización, 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 sin ningún análisis crítico. Y eso es lo que transmitimos a los jóvenes. Pues eso no sería justo. No sería. O dentro de este clima cultural, ¿creen ustedes que la familia, lo que se pensaba de la familia, cuando cada uno de los que estamos aquí nacimos, es lo que hoy se piensa de la familia? ¿Qué hemos hecho para que no se produzca ese cambio o ese cambio tan negativo? ¿Qué han hecho los políticos? No solamente cada uno, sino también los gobernantes. ¿Han sido justos de una generación a otra? ¿O qué se piensa hoy del matrimonio, de los hijos? Porque eso es la cultura. La cultura es el estilo valorativo de lo que uno considera que es progreso, que es regreso, que por ahí hay que seguir, o que hay que avanzar. ¿Creen ustedes que hoy es más fácil ser una persona madura que hace 30 años? Que los que nacen hoy tienen las mismas facilidades que tuvimos nosotros cuando nacimos. No, hoy lo tienen más difícil. Si lo tienen más difícil, se hemos puesto más difícil. Lo que hemos vivido. Algo no hemos hecho bien. La pregunta de los intelectuales norteamericanos: ¿qué hemos hecho mal? Cuarta dimensión, el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo sirve de eje que se vertebra toda la vida. El trabajo es aproximadamente 50 años de la vida, como mínimo 8 horas, 5 días a la semana. Si no queremos contar desde la guardería infantil hasta el primer empleo, porque esos son 25 años. Y si no queremos contar lo que se hace después de la jubilación hasta que uno se muere, que también suelen ser residuos de trabajo. ¿Hay equidad entre generaciones en esta dimensión que es el trabajo? ¿Creen ustedes que la facilidad de empleo que tenían los españoles en los años 65 es igual a la que tienen hoy? Que actualmente ha cambiado, el progreso tecnológico ha hecho que se roben muchas empresas y por tanto mano de obra fuera, ¿de acuerdo? Sí. Pero también eso se podía haber previsto, ¿no? Hay mucha gente que esté dispuesta a ahorrar,
a dar su vida y su patrimonio creando una empresa, creando puestos de trabajo. O todos queremos la mamandurria de la seguridad del Estado o de la seguridad de un empleo. Y no queremos la libertad, no queremos la autonomía, no queremos la responsabilidad. Es decir, tenemos todos los españoles cada vez más, sobre todo las generaciones siguientes, la actitud de mantenido. Porque se sabe que si un día me echan, procuraré portarme bien para que no me echen, pues entonces seguro de desempleo, indemnización, vivir del cuento otros 2 años, hasta que encuentre otra cosa. El tema del trabajo. En eso hemos dado todo lo que podemos dar cada uno. Si no hemos dado, y parece que no hemos dado todo lo que podíamos haber dado cada uno, a la siguiente generación hemos pasado por ella. En algo sustantivo, y es que cada persona tiene derecho a trabajar. Es un derecho fundamental de la persona humana. Cuando nosotros tuvimos el primer empleo, teníamos donde elegir incluso, sí. ¿Salía todo el mundo empleado? Sí. ¿Qué ha pasado? Que ahora no sale nadie empleado. Aproximadamente un 50% de la población que acaba en la universidad, para lograr su primer empleo, tarda 3 años, en el día de hoy. Y luego les hacemos culpables porque se casan a los 35 y no quieran tener hijos. Por no hablar de otros motivos, pero voy a tener que hablar de otros motivos. ¿Hay la misma motivación para el trabajo hoy que hace 40 años? Al español de hoy, de la gente joven de hoy, de la nueva generación, ¿le gusta trabajar? ¿O le gusta el pelotazo? ¿El pelotazo dónde ha venido? ¿De la luna o de una galaxia? ¿O de la generación anterior que dio pelotazos? Bueno, yo estoy muy mordaz, yo pido perdón si a alguien le molesta lo que digo, pero quiero hacerle paso a la cantidad de gente que habla conmigo y luego me cuentan si ustedes no serían moroces. Tal y como se concibe hoy el paro, el desempleo juvenil, el desempleo de adultos, el acceso al primer empleo, ¿cree usted que eso es una sociedad que ha progresado? Se puede decir que en una sociedad hay más libertad cuando una persona, para encontrar su primer empleo en algo que no le gusta, tarda 3 años. ¿Es eso más libertad? ¿O es menor libertad? Bien, y voy con otro tema, otra dimensión, quinta, que me parece que es importante y que la entenderán todos muy bien, ¿no? Me quedan nada más que 2 y voy muy bien de tiempo, se me doy ánimo. Los medios económicos y las políticas fiscales. Eso también tiene que ver con la equidad entre generaciones. Y aquí hemos llegado al reparto de la tarta. En realidad, el ser que cada uno es tiene que ver con la razón de su origen, tiene que ver con sus padres, y en gran parte, al menos hasta los 25 o 30 años, lo que tiene lo debe a los padres. Y en otra gran parte de su vida, generalmente a partir de los 60, lo que tiene también lo debe a los padres, porque lo hereda. ¿Qué le parece esa ecuación? Pues hasta los 30 años, lo que tenemos no solo es el ser que nos han dado nuestros padres, sino también el mantengo, que llaman en Puerto Rico, ¿verdad? El Estado. Cada persona que no trabaja le da lo suficiente para comer en Estados Unidos, ¿verdad? Por eso hay tan poca motivación para el trabajo.
Y después, desde los 60 en adelante, siempre hay, pues, en fin, como ese fragmento de locería que se llama pedrea o algo así, ¿no? Eso que cae, ¿no? Los residuos ahí, que a veces son residuos potentes, a veces son... no quiero ser sangrante en esto, pero quiero poner un ejemplo que entre por la cabeza. ¿Qué pensarían ustedes si, al morir los padres de los cuales procedemos, voy a poner dos tipos de familia? En una familia mueren los padres y entonces los 3 o 4 hijos, algo típico en aquellas generaciones anteriores, cada uno recibe 20 millones de pesetas. Recibe 20 por 4 son 80 millones de pesetas, tenía el patrimonio. Esa familia A. Familia B. Mueren los padres y entre los 4 hijos tienen que pagar 80 millones de pesetas que adeudan los padres. Porque también existen las herencias negativas a pagar las deudas. ¿Qué familia de esas dos, la A y la B, en el supuesto de que cada uno de las dos parejas, cada una de las dos parejas, hubieran recibido de sus padres 20 millones de pesetas? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál de las dos familias, la A y la B, es más justa respecto de la transmisión del tener de una generación a otra? O sea, usted, la familia A, recibió de sus papás 20 millones de pesetas. Y cuando mueren, dejan a cada uno de sus hijos 20 millones de pesetas. La familia B recibieron de sus padres de herencia 20 millones de pesetas. Y cuando mueren, cada uno de sus hijos tiene que pagar 20 millones de pesetas. Desde el punto de vista de la equidad entre generaciones, ¿cuál es la familia más justa? Sin duda alguna la A. ¿Y la B? Pues la B es una familia injusta. En principio, si se han dado todas las condiciones iguales, cosa que no es lo que por ejemplo es un poco utópico. Pero es sangrante porque sería muy... A lo mejor la familia A pues vivía con una cierta sobriedad y la familia B pues la pareja no se privaba de nada. La familia B representa mejor hoy promedio de los jóvenes matrimonios. La familia A representa mejor el promedio de lo que se casaban en España en los años 40 o 50, 45. Eso también es equidad entre generaciones, ¿eh? Pues sí, yo preferiría acabar. Yo lo escucho, porque si no perdemos el hilo. ¿Por qué digo que hasta los 30 años no solamente el ser se lleva a los padres, sino también el tener? Pues todo, sumen ustedes todo. Guardería, colegio, mantenimiento, autobús, transporte escolar, comidas, vacaciones, aprender inglés en Irlanda. Eso sale de algún sitio. Y quiero rematar este tema de la economía familiar con dos proposiciones. No es bueno que los hijos tengan todo lo que a los padres les faltó o no tuvieron. Esta es una condición. Es decir, que si la familia B o la familia A deja a sus hijos los mismos 20 millones de pesetas que ellos recibieron, que no serían igual, porque con la inflación vale mucho menos, sería casi la raíz cuadrada de lo que ellos recibieron. Y los padres en la infancia tuvieron el marido 2 juguetes y la mujer 3, los hijos no es bueno que tenga uno 2.570 juguetes y la otra 327. Eso no es bueno. Pero eso ocurre hoy. Eso ocurre. Y la siguiente proposición dice así: pero tampoco es bueno
que los hijos hereden menos de lo que su padre recibe. Naturalmente estoy hablando en general, en cada caso particular, y cuando estoy hablando de herencia no estoy hablando del concepto formal de herencia, notario, testamento, porque un hijo puede recibir los 20 millones de pesos de sus padres en formación, por ejemplo. Ha hecho un top máster en California, le han ayudado a poner su casa, le han adelantado la entrada al piso que se compró con 31 años, etc. Todo eso es parte de mi patrimonio. O sea, que no voy solo al tema tradicional del testamento, en lo que nos ha llegado cada uno. Y en este mismo bloque, el último, otra cosa importante, ha habido una cierta equidad en la política económica de los gobiernos relativos a la familia entre generaciones. O sea, no solo lo que hace cada familia domésticamente con su dinero, su economía doméstica, sino lo que ha hecho el Estado con la política fiscal familiar. ¿Qué tanto por ciento en una transmisión de padres a hijos se quedaba el gobierno o el Estado? El Estado. Hace 50 años. ¿Qué se quedaba ahí el Estado? ¿Eso favorece la equidad entre generaciones? O, por ejemplo, ¿qué ayudas da el gobierno? ¿Qué incentivos? ¿Cómo favorece el ahorro familiar para que los hijos reciban lo mismo que recibieron los padres de la anterior generación? ¿Se favorece eso? No. No parece que haya una política para que los padres transmitan a los hijos lo mismo que ellos recibieron. Es decir, la política de los gobiernos y de muchísimos estados hoy no está a favor de la equidad entre generaciones. Esto es duro decirlo así. Pero estoy dispuesto a decir muchas más cosas, pese a que no hay tiempo. Pero lo diría. Hace poco estuve en una invitación de los políticos actualmente del gobierno para hablar sobre política familiar y les dije todo bastante lo que pensaba. No han hecho ninguna política familiar, nada a favor de la familia. Y si quieren les doy hasta 70 recetas seguidas. ¿Usted quiere favorecer la familia? Bien. Saca usted en el BOE las siguientes órdenes. Primera, cualquier chico y chica joven que se casen menores de 30 años, por el hecho de casarse, durante los 3 primeros años de matrimonio, van a pagar solo el 40% de alquiler de piso. El resto lo paga el Estado. Verá usted como el 30% de los que no se casan se casarían. Segunda, chico y chica que se casa, si el primer año de matrimonio, al cabo de 14 meses, tienen un hijo, el Estado, en ese mismo día que lo inscriban en el registro civil, les tiende un talón cobrable en el día en el Banco de España de 300.000 pesos. ¿Y el Estado dónde sale ese dinero? Luego contesto. Luego. Eso es ya. Luego contesto. Luego hacemos las preguntas por escrito. Sí, no, verbalmente. Tercero, un matrimonio joven que después de estar casados 6 años tuviera el tercer hijo, con el tercer hijo, el mismo día que lo escriban en el registro civil, se le da un talón de 500.000 pesos. Y además eso es rentable económicamente para el Estado, que es donde después entraremos en ese debate. Y así hasta 70, ¿saben? Hasta 70. Aunque los que no tengan hijos, seamos solteros, tengamos que pagar más, ¿eh? Ya sé que a mí me perjudica, pero mi balanza de pagos, que no importa completo. La presión fiscal entre un solterón y un casado, ¿hay mucha diferencia? Y, ¿saben? Esta es la política que está haciendo Francia hace ya 28 años.
Esta es la política que está haciendo, por ejemplo, Suecia. Ahora mismo es el país número 1 en ayuda económica a la familia. Suecia. Bien, y voy con la última cosa y ya acabo, para que podamos ustedes hablar. Lo que llamo el relevo generacional. La equidad en el relevo generacional. He dicho una expresión un poquito académica, es el paso de la antorcha de una a otra generación. La mejor ilustración que tenemos, a mí todavía me conmueve, siempre me conmovió cuando estudiaba en esa facultad, es la que hay en el campus de la Facultad de Medicina de la Complutense. Son dos hombres, uno a caballo, agónico, los estertores de la muerte, pasando la antorcha al que va a galope tendido, porque hay que seguir con el progreso. Eso es relevo generacional. Miren ustedes, el progreso de una sociedad es siempre un proceso acumulativo. Hace una generación de empuje, viene otra y lo sigue haciendo crecer. Si una generación pues no ha valido la pena, lo que hace es que todo el progreso alcanzado por lo anterior se lo come y no queda nada. Esa figura ecuestre de esa facultad de medicina, eso es la medicina, eso es la ciencia. Es combatir el sufrimiento y el dolor humano y la enfermedad. Y para eso hay que tomar la antorcha de los que están acabando y saben más y ¡pum!, derrumbir en el futuro dejándose la vida ahí. Y de eso nos beneficiamos todos, ¿no? Sin eso no hay aportaciones de las nuevas generaciones al mundo del futuro. Si no hay relevo generacional, el mundo del futuro cada vez será más pobre. En ese país, en ese pueblo, en esa ciudad. Tiene verdad que el siglo XX ha pasado la historia como uno de los siglos peores, más cruentos, donde más gente ha muerto. Por tanto, el siglo XX tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero el eslogan, la proposición, para ser justos, para que haya equidad entre generaciones, es que cada generación comience allí donde la anterior acaba, sin reservarse nada. Aquí viene la donación. ¿Usted qué sabe? Todo esto, transmítalo. No se lo lleva a la tumba, porque si no usted no vive la justicia entre generaciones. Cuentan, no sé si una institución religiosa o no, no me acuerdo bien, de un señor que hace unos dulces exquisitos. Y todo el mundo iba allí a comprar dulces, a tomar el postre. Pero he aquí que la receta nunca se la dio a nadie. Murióse, que dicen los gallegos. Morrer. ¿Y qué ocurrió? Pues que ya no hubo más dulces para nadie. Eso es una injusticia contra el hombre en la humanidad entera. Eso no es relevo generacional y eso no es equidad entre generaciones. ¿Qué es lo justo? Lo justo es dar a cada uno lo que le es debido. Lo que dicen los juristas, su jus o su debitum, lo que se debe. El tema de la donación no es el tema de la justicia, pero tiene que ver con la justicia. Cuando regalamos algo a los demás, no es porque seamos justos, lo hacemos como nos va a dar, porque quizás no estemos obligados a ello. Pero la donación es superior a la justicia. Se puede ser justo y vivir una atrofia de la donación, se puede. Lo ideal es sobrepasar la justicia
y excederse en la donación. Lo más justo es que cada uno llegue a ser la mejor persona posible. Eso es lo más justo. Cualquiera que sea la generación, tenga 7 años, tenga 23 o tenga 92. Porque eso es lo que colabora a que los demás funcionen. Por tanto, lo más justo no es solo el reparto de lo económico, sino que cada persona llegue a ser la mejor persona posible. Pero no solo eso, lo justo también, lo que excede a la justicia, lo que es la justicia por antonomasia, lo que es el exceso, el excedente de justicia, lo que es el acto de donación, es que, siendo cada uno la mejor persona posible, se dé a los demás de tal forma que cada uno de ellos llegue a ser el mejor ser, la mejor persona de todas las posibles. Eso es la donación. Eso es la donación. Debo haber dicho algo, esto se ha parado, pero ya lo he recuperado y voy a acabar. Si la donación se viviera así, la transmisión de una generación a otra sería mucho más justa, habría más equidad. Habría muchos cambios de una generación a otra, sin duda alguna. No hay dos generaciones iguales. Pero, más allá de los cambios, cada generación sería fuerte. Sería valiosa. Habría progreso. Yo creo que esta es la única manera de que el mundo se haga mucho más justo, más ordenado, más digno o sencillamente más humano. Por eso yo pienso que si no estamos dispuestos a darnos y a dar, no es posible que haya equidad entre generaciones. No es posible que haya paz en este mundo. Y no es posible que cada uno llegue a ser la mejor persona posible. Me he pasado el tiempo un poco, pero todavía cabe alguna pregunta. Atrás había dos. No, es que es todo tan interesante que yo lo tengo que preguntar por escrito. Porque es que es imposible definirlo en una pregunta. Ya, pues eso. Claro, has dicho lo de Suecia y nos creemos que es que somos los españoles, por tener una mayoría que son católicos pero no practican, los mejores. Claro, ahí estamos luchando con una política familiar terrible hace tantos años y claro, yo creo que lo que más influye en una generación es la familia, la vida en familia. La familia, si habla, si se comunica, educa, pero si no habla, no puede. No se comunica, ni educa, ni deseduca. Educan los medios de comunicación, todo lo que viene del exterior, con lo cual ni es justo el padre, ni es justo el hijo con el padre. Con lo cual hay un vacío existencial fenomenal. ¿Y qué quieres? Que sean seres muy preparados, con muchos másteres, con mucha ambición, unos pelotazos tremendos, y es al que admira esta sociedad que tenemos, ¿no? También luego el acceso a la universidad ha sido masivo. Una selección, yo no voy a favor de la selección de una universidad. Yo sí, Vamos, sí, pero no quiero ser, no socializante, porque no es la palabra, sino selectiva. Elitista. Sí, elitista, no. Es que para poder acceder a la universidad tienes que ir bien arreglado, disponerte a ayudar también el ambiente de la universidad y no exigir todo que te lo den hecho. Con lo cual, antes estudiaba menos gente, estudiaba a lo mejor de otra forma, estudiaba mucho más, daba unos resultados fantásticos y salía formado, con lo cual el catedrático tenía, pero esto viene de la escuela. En la escuela se sienta el maestro y los niños, como vienen deseducados en sus casas y sus madres se han ido las de los barrios a hablar con sus vecinas y no hacer la comida caliente. Y los papás a ver si timan a la empresa y a ver si están haciendo el pago en el bar. Y la gente bien se va a adelgazar con el biomanal y aparece
pues como así, como si ya no tienen hijos, los deberes, y el niño está de deberes y termina por ser un niño inmaduro. El papá no le ve porque luego la caza, entonces tiene que poner a unos preceptores especiales para que ese niño no ha oído de hablar de Dios a los 7 años. Entonces la familia influye sin educa. Yo se lo he oído en el ICE, en la Universidad de Pamplona, hace muchísimos años, cuando todavía no nos llegaban estos extremos tan horrorosos. Pero claro, cuando nos ponemos la televisión, antes se divorciaban los americanos porque decían, es que lee el periódico y no me abren el desayuno. ¿Es así o no es así? ¿Qué hemos hecho mal? Pues hemos hecho mucho mal todo, mucho mal. Bien. Claro, los gobiernos nos han estado engañando y nos siguen engañando. Sí. Luego otra cosa, lo de la universidad. Luego otra cosa, yo es que no soy partidaria de las herencias, en absoluto. Un ser que sabe que va a heredar, yo creo que vive como una no sé qué, una cosa que es, no sé cómo, que está en las nubes y no ve todo el esfuerzo y toda la donación que debe, ni a la sociedad, ni a sus padres, ni a sus hijos, y desde luego, los que no se dan la donación, se es en el matrimonio el marido a la mujer y la mujer al marido. La profesionalices por un lado, y ahora no vamos a decir que es que los hijos te quitan el tiempo y que la mujer siempre cuando entra se queja. No, es que el trabajo de la mujer amena unos hijos. Yo no voy contra el trabajo de la mujer, yo tengo 5 hijas de un hijo, y a mis hijas las he preparado un máster, claro, en el IES, sí, pero son unas amas de casa, ahora están muertas, pero bueno, están dando y donando a sus hijos. Yo cuando oía bien a los niños de 3 años hablar de quién era el padre, que no era San José, que era Dios, la madre, que era la Virgen, y San José, que era el padre del niño Jesús, ¿quién le enseñó eso a un niño? Una madre que aunque venga a reventar el trabajo, no se ha ido por el río Maná ni con las amigas, se ha ido a esperar a que venga su niño del colegio. Pero yo creo que yo entiendo lo que dice y me parece muy bien. Y luego la globalización. Y Nadie sabemos estas... le doy la enhorabuena por las hijas que tiene, pero yo lo que creo es que, vamos a ver, a mí me gustaría... No, perfilaría mucho más. A mí me gustaría que ninguna persona aquí saliera no salgo desilusionada. sintiéndose culpable. No, yo no me siento culpable, no. Pero sí, como diría yo, un poco tensionada, exigida, motivada, a que ¿qué podemos hacer mejor? de aquí a esta noche hay que dar más. ¿Qué podemos hacer mejor? Como decían los americanos. ¿Qué podemos hacer mejor? Pues eso es, por tanto, de aquí a esta noche, ¿qué podemos hacer mejor? Pues más amor en la cena, más... Cada uno que saque su conclusión. Eso es lo que a mí me parece que es el mensaje. Yo creo que a la mujer la han deteriorado haciéndola objeto. Por ahí han ido todos. Bueno, sí, pero quizás no sea la única causa. Bueno, hay muchísimas, podríamos estar, yo haría preguntas. Muy bien, le damos la opción a otra persona que quería preguntar. Yo simplemente cuando usted se refería a la planificación, a los planes para la familia, cuando nacía un niño, pues el Estado le podía dar 500.000 pesetas y otras ventajas de ese tipo que realmente, bueno, pues serían muy bien recibidas. Yo le pregunto, ¿el Estado de dónde sacaría ese dinero? ¿Mayor presión fiscal para el contribuyente? No, yo creo que está ahí, fue lo que le dije a los directores generales reunidos que quisieron escucharlo. Y no fui nada cortés con ellos. ¿Cuánto cuesta solamente un guardacostas para que no entren la gente con las pateras? Entre seguridad social y nómina, cada mes. ¿Se sabe lo que cuesta eso? No, pero yo lo encuentro necesario. Ya, pero mire, esos son 375.000 pelas mensuales. Yo digo por un hijo 500.000, el tercero. Por el primero menos. Menos del salario de un mes de un guardacostas. ¿Usted cree que si en España la población fuera en aumento, vendrían tantas pateras? Si en España no hubiera trabajo para la gente de las pateras. Es el egoísmo de no tener. Segunda pregunta que le hago. ¿Cuánto cuesta? No es cuestión de aumentar la presión fiscal. Sería lo ideal, yo veo una utopía.
cuesta saber en qué nos gastamos el dinero. ¿Cuánto cuesta un programa en Madrid para los 100.000 magrebíes que hay? Un programa de integración social, de animación cultural. Pues eso puede costar a lo mejor 1.500 millones de pesetas, ¿sabes? 1.500 millones de pesetas son 3.000 niños, terceros hijos de familia, más en Madrid. Que los teníamos los demás, ¿eh? Pero es que... ¿Qué es lo que hace Suecia, sabe? Suecia hace eso. No, pero Suecia tiene una gran presión fiscal, ¿Eh? Suecia tiene ¿Y una qué gran cree usted? presión ¿Que fiscal. aquí atan los perros con longaniza? No, desgraciadamente la sufro. ¿Usted cree que en un país que ha tenido, les digo un dato de esta semana, el máximo crecimiento en altas en la seguridad social se ha producido este mes? Son bastantes miles, en un solo mes. ¿Y cree usted que es ético incrementar el valor de la gasolina para con eso pagar la seguridad social, la sanidad? Pero ¿quién controla a los políticos? Es el problema. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es una nueva filosofía política. O a lo mejor lo que hay que hacer es que cada uno, en vez de estar en su profesión, los que quieran y sepan de política, se metan en la política. Lo que a lo mejor hay que hacer es reunir 3 millones de firmas para pedir transparencia en un ministerio, cosa que no se hace. Eso, y tampoco se podría lograr nada contra eso. Mire usted, no Eso es esté el tan voto. segura. Yo creo que solamente podemos, el ciudadano, opinar a través Sí, pero yo voy a poner un ejemplo también duro. Que fíjense, si dan los políticos ahora mismo me exilian, pero a mí me da igual. ¿Qué pasaría si 300.000 familias, que son pocas, dicen un año que no pagan la declaración de Hacienda? ¿Cree usted que hay cárcel para 300.000 personas? No te embargan nada. Y si previamente ha sacado, ¿qué pasa? ¿Le echan de su casa? ¿Cree usted cree que hay mecanismo de seguridad del Estado para embargar 300.000 hogares en un año? No lo hay. Que no lo hay. Y yo soy funcionario y sé lo que hay dentro, ¿sabes? No lo hay. O sea, ¿qué quiere esto decir? Hay muchos temas que yo me he dejado en el tintero, pero parte de la donación de las personas es salir de su egoísmo y su mundo pequeñito El biomanal. y meterse en lo que es la cosa pública. Las que no tienen niños ahora, que O sea, el bien común. ¿Eh? Si uno le importase tanto el bien común como el bien personal, esto cambia. con la disciplina de voto cambia. Sí, creo que acaba que cambia. ¿Cómo? Es que lo que yo veo es que todo esto es muy bonito y que todos los tenemos en mente, pero a la hora de la verdad, Es duro. un político tiene que ir a la disciplina de voto. O sea, no se puede salir en las cortes, Sí, no pero puede es que votar cada la uno. disciplina de voto, si me lo permite, tiene un fundamento. Y es perpetuarse a sí mismo en sus posaderas en el gran sillón del poder. Y si no va a la calle... Perdone, pero ¿y si el pueblo, cada persona dándose a sí misma, le mueve la silla, Sí, señor. se acaba la disciplina de voto, se vota otra cosa? Se asusta. Sí, porque el defensor del pueblo no nos ayuda. Pero es que no puedo esperarlo todo el defensor ¿Cómo del vamos pueblo. a ver a profesor? O sea, es que yo lo que estoy pidiendo es una... yo no estoy pidiendo nada, que no he venido a pedir nada. Pero lo que estoy hablando es que cada persona, dándose a sí misma, tiene que sacar la mejor persona posible para hacer que los demás también saquen la mejor persona posible. Y eso es ya una ecuación política. Eso es antropología política. Eso es filosofía social. Y que uno no puede estar muy cómodo en su mesa camilla, con una estufita y con unos turrones deliciosos toda la tarde de cháchara, cuando resulta que no estamos cumpliendo con un mínimo de justicia entre una generación y otra. Y esa es otra forma de darse. Las fórmulas son difíciles, habrá que buscarlas, habrá que discutirlas, cada uno opinará como le dé la gana, pero todavía se puede hacer mucho más de lo que hacemos. Entonces, como hacer más es darse más, pues ahí tienen una buena solución. En cualquier caso, que pasen una felicísima Navidades.